Bueno, esta es una presentación que se hizo para SeedStars, dirigida a chicas emprendedoras con modelos de startup tecnológicas. Así que bueno, primera diapositiva para presentación. Buenas tardes, soy tal, tal, fulano de tal, he hecho esto y lo otro. Tengo experiencia en tantos emprendimientos, tantos años. Mis principales skills son las siguientes, ya sea aquí gestión de proyectos, bla, 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 bla. He participado en determinados programas, qué sé yo. Um, y bueno, una vez presentado, iniciemos. Seguramente ya saben, pero quisiera partir de qué es un startup. Una startup es una empresa capaz de capturar mercado tan rápido que su crecimiento se mantiene por encima de los 3 dígitos de forma sostenida año tras año. Esto se debe a una cualidad que es básico mencionar antes de continuar y que seguramente también ya han escuchado, que es la escalabilidad. ¿Y qué es la escalabilidad? Pues es la capacidad de crecer exponencialmente y capturar grandes cuotas de mercado, pero sin incrementar sustancialmente la estructura organizacional de la empresa. Y esto solo se puede lograr a través de la tecnología, de forma tal que una startup debe poseer siempre un componente tecnológico. De lo contrario, entraría en otro mundo, en otro rubro, que sería tal vez una pyme o una compañía emergente tradicional. Bien, una vez dicho lo anterior, todo lo que hablaremos ahora acerca de valorizar startups tendrá sentido. Partamos de lo más simple. ¿Para qué sirve valorizar tu startup? ¿Por qué quiero saber cuánto va? Partiendo de lo básico, siempre que ofreces o vendes algo, debes de saber cuánto vale y debes de saber justificar su valor con atributos, ventajas y beneficios. Bueno, pues lo mismo pasa con las startups. Debes de saber cuánto vale tu modelo de negocio. Tu startup es un activo financiero, es decir, es un vehículo con un modelo de negocio mediante el cual un inversionista puede ganar o perder dinero. Cuando sales a levantar capital o estás buscando alianzas estratégicas, sobre todo en etapas más tempranas como etapa idea, presemilla y semilla, eh, es muy importante conocer cuánto vales. Desafortunadamente, muchos emprendedores quedan atrapados en la paradoja del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Es decir, ¿cómo saber cuánto valgo y levantar capital si tengo nulas o pocas ventas? ¿Y cómo aumento mis ventas si necesito capital para crecer? Y entonces, no vendo más porque me falta capital, no levanto capital porque no estoy vendiendo más. Bueno, déjenme decirles que las ventas son solo el resultado de muchos otros factores que aportan valor al startup. Así que considerar solamente las ventas como argumento para valorizarte es un error súper común, tanto en emprendedores como entre inversionistas. Así es que existen más de 10 métodos de valorización a través de los cuales se puede develar el misterio del valor intrínseco y asignar a cada una de las áreas del modelo de negocio el valor que representa dentro de tu startup. Veamos cada método y entendamos lo que hay detrás de cada uno de ellos. Pero antes, permítanme detenerme brevemente en un concepto que ha aparecido ya varias veces en esta charla y que vale la pena explicar, y es el modelo de negocio. A menudo se confunde el modelo de negocio con el modelo de ingresos o el modelo de revenue, por su traducción textual en inglés. En inglés se dice business model, ¿sí? Y business model en inglés se refiere a cómo gano dinero. Pero cuando estamos pitchando en español, hablar del modelo de negocio es mucho más vasto. El modelo de negocio es la forma en la que creamos valor, entregamos valor y capturamos valor. Independientemente de que tú vendas productos o servicios, suscripciones, hardware, intangibles, B2B, B2C, etcétera, estamos hablando de valor. Dicho de otro modo, el valor es la solución que tú le das a determinado nicho de personas para un problema específico.
cómo entregas tu solución y cómo logras quedarte dentro de sus preferencias de uso, cómo ganas dinero, son parte del modelo de negocio. Una de las mejores herramientas para definir tu modelo de negocio es el Lean Canvas BIM, un lienzo cuya peculiaridad es que incluye las métricas de impacto mediante las cuales declaras dentro de tu modelo de negocio una propuesta de valor con un beneficio para el mundo, fundamentado principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, un impacto positivo al planeta, ya sea ambiental, económico, social o todos los anteriores. Les recomiendo que si aún no han hecho su link Canvas, al final de esta charla me manden un correo o me agreguen a LinkedIn y con gusto les envío esta planilla para que puedan hacer este ejercicio. Ok, retomemos los métodos. El primero es el método Vercus. Es el método que valoriza al equipo. Debemos siempre tener en cuenta los elementos humanos al calcular el valor, porque las startups son proyectos de personas que con su talento encuentran las sinergias necesarias para llegar a las estrellas. El inversionista ángel Dave Berkus, quien ha participado en más de 140 acuerdos en etapa inicial, propuso este modelo en 1996 y luego fue depurado y ampliado en 2016. Se trata de evaluar las cualidades de los fundadores mediante 6 criterios de verificación que asumen una valorización máxima fija basada en las capacidades del equipo y después cruzar esa información con la industria específica en la que se desarrolla el proyecto. La suma ponderada de la puntuación de cada criterio determina la evaluación pre-money. Los criterios analizados y por orden de importancia son, número 1, la potencia del equipo fundador y directivo. Un fundador tecnológico suma muchos puntos en este criterio. Número 2, el tamaño de la oportunidad o el tamaño del mercado, por decirlo más claro. Número 3, la tecnología detrás del producto. ¿Es propia? ¿Es de terceros? Número 4, la competencia. Número 5, los canales de venta, el marketing y los aliados estratégicos. Número 6, ¿necesitan capital o la startup es rentable, ya es autosostenible? Este método siempre viene íntimamente ligado al segundo método, que es el risk factor, factor de riesgo. Es el método que valoriza el riesgo en función de la etapa en la que se encuentra una startup, ya sea etapa idea, pre-seed, seed, etapa temprana, en crecimiento o madura. Se asume un riesgo asociado debido a la validación del modelo de negocio o la falta de ella. Entre más temprana la etapa, menor validación y por ende mayor riesgo. Juntos se evalúan de la siguiente manera. Se consideran los 6 criterios de Berkus más otros 6 para el riesgo. Y juntos, los 12 criterios se ponderan para la calificación final. Los criterios para el risk factor son, número 1, la etapa. Número 2, la injerencia político-legislativa en el desarrollo del startup. Es decir, por ejemplo, en el caso de la industria del cannabis, industria sexual, las armas, el alcohol, los juegos de azar. Estas son industrias controversiales y muchas veces dependen de cierta maduración, de ciertos nichos, de ciertas políticas para ser aprobadas, etcétera. Esto, digamos que restaría puntos. Número 3, riesgos de manufactura o servicio. Número 4, riesgos de litigios o pleitos. Número 5, riesgos tecnológicos. Número 6, riesgos de maduración, que se refiere básicamente a la reputación que el startup ha logrado desarrollar dentro de su industria. Cada elemento se cuantifica con +1 si es muy positivo para su crecimiento, más 0.5 si es positivo, 0 si es neutral, menos 0.5 si es negativo o -1 si es muy negativo para el crecimiento de la empresa. El resultado porcentual de cada método se cruza con la información de la industria y del Estado. La fórmula entonces para el Berkus es el porcentaje resultante multiplicado por el monto de valoración máxima fija según la etapa, multiplicado nuevamente por el múltiplo de EBITDA de la industria específica en la que se desarrolla la startup. Y para risk factor, la fórmula es el porcentaje resultante multiplicado por el múltiplo de EBITDA de la industria específica en la que se desarrolla el startup
multiplicado nuevamente por las ventas anuales del startup. Si aún no tiene ventas, ojo, al menos debería tener una proyección y se utilizará el resultado de ventas proyectado del primer año. ¿Va quedando claro? No se rompan la cabeza. Para nuestra suerte, ya hay sitios en Internet que van a calcular esto por nosotros de manera fácil y eficiente. Bueno, el siguiente método es el método comparables. Esto trata de anclar la valoración en acuerdos recientes y comparables de fusiones o adquisiciones o levantamientos de capital. Y esto es a menudo la forma más común en que tanto fundadores como inversionistas valorizan startups y es considerada una forma justa de ver una valoración para la etapa de inicio de una startup. Básicamente, la metodología es encontrar 3 compañías que resuelvan el mismo problema que tu startup, pero que estén en etapas más avanzadas que tú. Ojalá en series A la F, M&A o IPO, ya cotizando en bolsa y ojalá valgan varios miles de millones de dólares. El resultado de este método definirá un horizonte referencial de hasta dónde podría llegar tu startup. La lógica nos dice que si alguien ya logró cierto resultado, bueno, pues tú podrías lograr resultados similares en un periodo de tiempo similar. Ahora, siempre hay una antítesis. Por otro lado, hay algunos inversionistas que defienden que la valoración de un startup puede cambiar dependiendo de las condiciones del mercado, ya que los mercados están regidos por modas, madurez en ciertas tecnologías, competencia, etcétera, etcétera. Y por eso aseveran que el método comparables no es suficiente y entonces recomiendan combinarlo con el método del DCF o Discount Cash Flow, por sus siglas en inglés, flujo de caja descontado. A esta combinación se le conoce como método Chicago o VC Method, Venture Capital Method. Y justo se creó para dar mayor veracidad y mayor certidumbre al resultado de valor. Veamos primero el DCF. Es el método de flujo de efectivo descontado o flujo de caja descontado. La clave para utilizar este método correctamente para las nuevas empresas, para las startups, es proyectar el flujo de caja identificando las ventas y las expectativas de crecimiento de acuerdo a los índices de crecimiento del mercado, los costos fijos y variables de la puesta en marcha y las necesidades futuras de capital de trabajo y gastos operativos en función directamente proporcional al crecimiento. Estimar el mercado total para los productos o servicios del startup y su crecimiento esperado, o TAM, por sus siglas en inglés, Total Addressable Market, mercado total direccionable, y pronosticar la participación de mercado anual mediante un cronograma. Claro, en todo pronóstico no podemos simplemente tomar en cuenta la perspectiva más optimista. Tengan en cuenta que hay que definir un escenario prudente. Debemos tener en cuenta también que la mayoría de las startups fracasan y una cantidad significativa de las que no fracasan simplemente pasan desapercibidas, por lo que es de suma importancia justificar la proyección en escenarios, insisto, moderados o prudentes. Luego, aplicamos una tasa de descuento a estos pronósticos de acuerdo con la industria general de la startup, la cual toma en cuenta el riesgo inherente a ellos. Y voilà, así se ve un flujo de caja descontado. Básicamente, muestra el resultado financiero del startup por los próximos 4 a 7 años. No se preocupen, también hay sitios en Internet que nos ayudan a calcularlo de forma sencilla. Del DCF, del Discount Cash Flow, se desprenden 2 metodologías para determinar el valor de una compañía, pero aplican más para el modelo tradicional. Se llaman VAN y TIR. El VAN, que se refiere al valor actual del negocio, o en inglés Net Present Value, el cual, más que por ventas o flujo, se calcula por EBITDA, por utilidades futuras, y los lleva a perpetuidad. Y el TIR, que estima el tiempo medio de retorno de la inversión. Ahora, veamos la combinación del Discount Cash Flow con el Comparables. Recordemos que juntos se les denomina VC Method o Venture Capital Method. Este método de capital de riesgo fue descrito por primera vez por el profesor William Shallman en la Escuela de Negocios de Harvard en 1987.
hace muchos años. No olvidemos que todas estas metodologías las hemos importado de Estados Unidos. El primer centro de emprendimiento gringo se fundó a principios de los años 40. Tienen amplia experiencia y amplios casos de estudio en lo que a startups e inversiones en venture capital se refiere. Ahora, este Venture Capital Method es un enfoque rápido para la valorización de startups. Estima el valor de salida de la empresa al final del horizonte de pronóstico e ignora el flujo de caja intermedio. Básicamente va al último año. El valor de salida se calcula tomando el EBITDA del último año proyectado, generalmente es el quinto año, y se aplica el múltiplo de EBITDA resultante del método Comparables. Este valor luego se descuenta a una tasa alta para obtener el valor presente y generalmente esta tasa es mayor al 35%. La fórmula para calcularlo sería el EBITDA del año 5 multiplicado por el múltiplo de EBITDA del comparables dividido por 36% y al resultado le restamos el monto de capital que vamos a levantar. Así se vería más o menos la fórmula. También se puede calcular online, no se preocupen, y al final les voy a pasar una potente herramienta que hará los cálculos por ustedes. Bueno, el siguiente método del cual les vamos a hablar es el método de multiplicador de ingresos estándar. Es el indicador más rápido para descartar proyectos usado por los inversionistas. O sea, este método les dice a cuál no, ¿sí? Por eliminación. El método para valorización de startups EM, o Earning Multiplier por sus siglas en inglés, posee una consideración adicional que se atribuye a los modelos de ingresos recurrentes, como por ejemplo los modelos de suscripción de startups. Este método proporciona la mayor información sobre el flujo de caja libre y cómo esa métrica generará un valor incremental, el tan afamado efecto bola de nieve de los modelos de suscripción. La fórmula para calcularlo es el promedio de ventas anuales de 3 o 4 años, dependiendo, multiplicado por el múltiplo de la industria específica. El múltiplo normalmente oscila entre 5 y 8 veces el beneficio anual promedio de los últimos 3 o 4 años, EBITDA. Pero en los modelos SaaS, Software as a Service, los rangos pueden ser de 8 hasta 12 veces. Como nota, SaaS se refiere a las startups que ofrecen modelos de software como un servicio. Ejemplos, Spotify, Rappi, Uber, Netflix, etc. Ahora, pasemos al siguiente método, que es el cost to duplicate. Este es un método que se refiere al costo de duplicar una startup o replicarla, considerando los aportes económicos o valorados del personal a cargo del proyecto, específicamente las horas dedicadas al desarrollo del proyecto por los fundadores y participantes. En términos simples significa, ¿cuánto le costaría a otro emprendedor o a mi competencia copiar mi startup y conseguir los logros que tengo yo hasta el momento? Este método es una excelente alternativa para acreditar nuestro know-how como una barrera de entrada. Nota, las barreras de entrada son las cosas que nos hacen especiales y que impiden a la competencia replicarnos. Siempre en una ronda de levantamiento de capital te van a preguntar cuáles son tus barreras de entrada y el método Cost to Duplicate te va a poder graficar de forma numérica una barrera de entrada. Ejemplo, barreras de entrada, a la competencia le costaría $4 millones armar lo que yo tengo hasta ahora. Y en este punto yo estoy levantando $1 millón. ¿Qué prefieres? ¿Invertir $1 millón ahora en un barco que ya se va? ¿O invertir $4 millones y 4 años en la curva de aprendizaje en una startup que apenas lo vaya a empezar a hacer? ¿Sí? Son argumentos que te van a permitir defender el valor de tu startup y rebatir objeciones a la hora de una ronda de levantamiento de capital. Obviamente, las mejores barreras de entrada son las patentes y los registros de propiedad intelectual. Si tú, además del cost to duplicate, respaldas las barreras en patentes o en registros de propiedad intelectual, la tienes bastante bien lograda. Hagamos un ejercicio breve, por ejemplo, el caso de una startup de software tal vez, cuyo MVP se realizó con 4 programadores full time durante, vamos a decir, 9 meses. Un director de $5,000 al mes,
un desarrollador senior de $5,000 al mes y dos desarrolladores junior de $2,000 mensuales cada uno. Valor del startup en base a salarios igual a $126,000. ¿Sí? Estos fueron los salarios de todos por los 9 meses de desarrollo, ¿correcto? Ahora, después le vamos a sumar otros costos como licencias, computadores, hardware, fijos, algunos variables, etcétera, por $35,000 totales. Vamos a hablar de valor final, $161,000. Ahora bien, el valor final se multiplica por un múltiplo de duplicidad fijo que depende siempre de la etapa en la que se encuentra la startup. Siguiendo con el ejemplo, asumamos que esta startup está en pre-seed y le correspondería un 1,5 del múltiplo de duplicidad. Entonces, $161,000 que teníamos como resultado multiplicado por 1,5, que es el múltiplo de duplicidad, es igual a $241,500 valor final por el método cost to duplicate. Otro método es el de el retorno esperado de la inversión. Este método se refiere a la cantidad de veces que el inversionista espera recibir de regreso. Generalmente se mide en X. El dato obviamente es sumamente relativo si partimos de la probabilidad de éxito de las startups, que es del 30%. ¿Que oyeron bien? El 70% de las startups no llegan a punto de equilibrio y mueren. Otro 20% pasa desapercibido y solamente un 10% triunfa. Esta es la fórmula mediante la cual los inversionistas planean justamente sus carteras según la probabilidad. Lo que les comentaba, de cada 10 startups en la que los inversionistas invierten, 7 morirán definitivamente. 2 no representarán mayores ganancias y una será la estrella que se ocupe de recuperar las pérdidas de las otras 9. Y además entregará ganancias millonarias. Generalmente son startups que rebasan los $1,000 millones de valorización y se les denomina unicornios, como es el caso tan conocido de Corner Shop, la mexicana Kavak, o el caso de Betterfly, a quien el fondo chileno Alaya Capital les invirtió $400,000 en etapa idea cuando Betterfly, y cuando Betterfly alcanzó el grado de unicornio, pegó un home run de 40x para el fondo completo. ¿Se imaginan? Quiere decir que ya consideradas las 7 pérdidas en las que ese fondo fracasó, las 2 compañías en las que no ganó, solo Betterfly representó un retorno de 40 veces lo invertido en las 10. Por eso es importante el dato. Y por lo mismo, el monto se establece mediante una regla fija determinada por la etapa en la que se encuentra la startup. Entre más temprana la etapa, más veces se espera el retorno. Pero también incrementa el riesgo, tal como fue el caso de Betterfly que les conté. Bueno, y por último, el CFME Model. Esta técnica de capitalización de utilidades futuras consiste en calcular el valor presente neto de las ganancias futuras esperadas y se calcula dividiendo las utilidades futuras proyectadas del startup por la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento, también llamada tasa de capitalización o tasa CAP. Esto permite tener en cuenta en el resultado la posibilidad de que las ganancias cesen o sean menores a las esperadas. Ahora les hablará el magistral teacher nada. Aquí puedes tomar esta diapo para hacer un pequeño break o simplemente te la sabes. Bueno, como verán, mediante el uso de los distintos métodos se puede dar una mirada a prácticamente todos los rincones del startup y encontrar todas sus fortalezas. Ojo que también aparecen las debilidades, por lo que promediarlas todas representaría la forma más justa de encontrar el valor del startup. Veamos algunos casos. Si bien es cierto que existen muchas herramientas especializadas online para calcular el valor de nuestra startup, también es cierto que para calcularlo
nos van a pedir información básica que debemos conocer con mayor razón si vamos a una ronda de levantamiento de capital. Así que, ojo, para llegar a valorizar la startup debemos haber desarrollado al menos una proyección financiera. Es decir, debemos de haber planificado cómo van a ser los próximos 4 o 5 años de operación de nuestra startup. Sé que el Excel aguanta todo y sé que prácticamente ninguna proyección se cumple, pero no es lo mismo salir a un viaje a la luna sin mapa que con una ruta trazada, ¿correcto? Independientemente de que un viaje a la luna está trazado desde la Tierra hasta el alunizaje, la ruta se tiene que ir ajustando todo el tiempo. No quiere decir que puedan partir sin ruta. ¿Me explico? Ahí la relevancia. Los inversionistas lo saben. Saben que tu proyección financiera difícilmente se va a cumplir, pero necesitan saber que tienes argumentos para proyectar del futuro de tu negocio. Sabes cuánto tienes que gastar hoy, sabes cuánto tienes que gastar si contratas más personal, sabes cuántas ventas se van a incrementar en función del personal que tú vas agregando a tu compañía, sabes cómo deberás de escalar, cuáles son los próximos pasos, los siguientes mercados, tu estrategia de marketing, tus gastos fijos, cómo deberán ir variando en función de tus alcances, tus objetivos, tu profesionalización, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, la proyección financiera es importantísima. Hay muchas herramientas en Internet que ya te dan los templates en Excel y únicamente tienes que cargar tus datos. Número dos, tienes que saber cuánto vendes, cuánto gastas, cuáles son tus fijos, cuáles son tus variables, tus salarios, tu marketing, tu CAPEX. CAPEX se refiere al costo de adquisición de maquinarias y equipos, generalmente es la infraestructura depreciable. ¿Sí? Todos estos son argumentos financieros que tendrás que volcar en tu proyección. Número tres, deberás conocer tu burn rate o tu quema de capital. Es decir, si tú no eres una startup rentable desde un inicio, ¿cuánto dinero necesitas para cubrir ese capital de quema? O sea, yo genero 10 pesos en ventas, pero mi operación me cuesta 12. Ok, necesito 2. Mi dato de burn rate son 2 pesos mensuales, diarios, semanales, qué sé yo. ¿Sí? Ese es el burn rate. El dinero que te está faltando para poder completar o cubrir los costos de operación. Número 4, debes saber exactamente qué monto vas a levantar y en qué te lo vas a gastar. Eso lo conoces con tu proyección financiera. ¿Qué monto vas a levantar? La cantidad negativa de tu proyección financiera. Así de simple. Es la cantidad que necesitas para operar. ¿Qué monto levantas? Tu burn rate de los próximos N meses. ¿Cuál es el runaway? ¿Cuál es el periodo de tiempo mediante el cual tú quieres que un inversionista te financie? Generalmente el objetivo es llegar a punto de equilibrio y una vez en punto de equilibrio, patear el punto de equilibrio para adelante para volver a dar un salto cuántico y escalar nuevamente a nuevos mercados, nueva ronda y pateas nuevamente break-even al premio. Número 5, saber cuándo llegas al equilibrio. Ya lo acabo de mencionar. Número 6, ¿qué crecimiento esperas para los próximos años? ¿Sí? La tasa de crecimiento anualizada compuesta o el CAGR. Número 7, debes hacer una buena investigación de mercado y saber de tu competencia. Es inadmisible el argumento no tenemos competencia. Si tú sales a una ronda de levantamiento y dices no tenemos competencia, automáticamente estás fuera. No existe eso. Si crees que la mejor idea se te acaba de ocurrir, China la patentó hace 10 años. Así que no hay manera de que no tengas competencia. Recuerda, hay distintas formas de mirar la competencia. Hay competidores que resuelven el problema mismo que tú quieres ir a resolver, solo que de otras maneras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la competencia de un dispositivo, no sé, que mide el nivel de cansancio de los choferes y evita que se queden dormidos? Puta, pues en México se mastica ají. Ese sería tu competencia. Red Bull sería tu competencia. Todo lo que mantenga despierto a un chofer sería tu competencia.
¿sí? Entonces, ojo, siempre hay competencia. La competencia son los que están resolviendo el mismo problema que tú de distintas maneras. Hay competidores comparables, hay competidores sustitutos y hay competidores equivalentes. Tienes que voltear a ver los tres. Luego, para ello, en esta competencia vas a poder referenciar muy bien las compañías comparables, ¿sí? Entonces debes de conocerlas. ¿Cuáles son las compañías comparables? Y eso te ayudará a saber en quién te puedes convertir en el futuro. ¿Cuál es la estrella del sur? ¿No? ¿Qué estrella te va a guiar, ¿sí? Para llegar a puerto? Ahora, creo que es la estrella del norte. Luego, debes de conocer el mercado al cual vas dirigido. Entonces, familiarízate con los términos TAM, SAM y SOM. Mercado total direccionable, mercado direccionable al cual le puedes dar servicio y el mercado objetivo al cual le vas a dar servicio. Uno es un mercado global, que es el TAM, el Serviceable Available Market, que es el SAM, es un mercado más reducido, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, tu TAM es, si eres un software, no sé, para aprender idiomas, eh, para aprender inglés, por ejemplo, pues únicamente, o sea, tu TAM es todo el mundo si es que eres un software, ¿sí? Tu SAM sería únicamente las personas que tengan internet. ¿Por qué? Porque tu servicio se disponibiliza a partir de la conexión, eres un software. Entonces el SAM se reduce, ¿sí? Y además descartas a las personas que ya hablan inglés. Entonces tu SAM sería todas las personas que no hablan inglés y que tienen conexión a internet. Y tu SOM es a dónde vas a lanzar tu estrategia de inmediato. Bueno, pues a Latinoamérica o solamente a Chile, ¿sí? Ese sería tu SOM, el Serviceable Obtainable Market, o sea, el que vas a ir a capturar de manera inmediata o en el corto plazo. Y finalmente, regla de oro. Debes de cuidar tu dilución en las rondas iniciales. Es fundamental en tus primeras rondas no diluirte más de un 20% para que dejes algo para las series A, B, C, D y el éxito. Eh, compañías comparables sería así. Tres compañías, tienes que conocer su etapa, cuánto venden, qué capital han levantado y cuáles han sido sus valuaciones. Para ello, puedes ir a estas fuentes. Está Market Screener para las que ya han salido a IPO y para las startups que aún no salen a oferta pública, está Crunchbase, Startupeable, CV Insights o los mismos sitios de las compañías o Google. Investiga, todo está en Internet. Aquí hay algunas fuentes para los indicadores financieros de la industria. El beta lo puedes consultar en este link. Los multiplicadores de EBITDA o los múltiplos de EBITDA ya están en esta página, también en este link. Y la tasa anual de crecimiento compuesta o Compound Annual Growth Rate por industria están también en este link. Insisto, todos los datos ya están en Internet. Y finalmente, como les comentaba, hay muchísimas herramientas ya que te permiten hacer una valorización de tu compañía por varias metodologías. Existe Charlie.io, yo creo que es la más vieja. Ellos utilizan 5 métodos y te cuesta alrededor de $400 la valorización. Llenas algunos parámetros que te piden. Son varias reuniones que tienes ahí con alguien de Charlie.io y después de 3 días o 4 te mandan tu valorización por correo. Este Equidam, que es un sitio que utiliza también 5 métodos y te cuesta $140 más un extra por lo que te tardes, por cada día que te tardes haciendo tu valorización. Este es 100% online. Está Kaikon, que utiliza solamente 2 métodos, es gratuita y es muy mala, por cierto. Está Euroval, que es sumamente tradicional, utiliza un solo método, no sirve para startups, cuesta 70 euros. Y está livemvc.net, que utiliza 10 metodologías, cuesta $97, es completamente online, te entrega tu reporte inmediatamente que terminas de llenar los parámetros. Y te despides. Gracias a todos por su atención. Yo soy Rodrigo Moreno de livemvc.net. Saludos.